Hay un pueblo que vive muy feliz, y ese pueblo es el pueblo de Dios. Hay un pueblo que vive muy feliz, y ese pueblo es el pueblo de Dios. Y ese pueblo vive así porque un día conoció a Jesús el Salvador. Y ese pueblo vive así porque un día conoció a Jesús el Salvador. Gloria al nombre del eterno y soberano Dios sobre todas las cosas. Amén. Yehoshua de Nazaret, Jesús de Nazaret, y en hebreo su nombre es Yehoshua Anosri. Todos lo conocemos con su nombre griego, Jesús de Nazaret, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Hechos capítulo 10 narra una historia. De ese capítulo muchas personas han aprendido que ahora la ley de Dios ha sido abolida o modificada. Hechos capítulo 10 narra la historia de la entrada del primer llamado gentil a la congregación de los santos, a la congregación de los hijos de Israel. Cornelio, un hombre de las naciones, que era piadoso, que escuchaba la palabra del Señor, que iba a la sinagoga cada día de reposo, y en la sinagoga se leía la ley y los profetas. Cornelio aprendió allí de la palabra de Dios, que en el Nuevo Testamento se hablaba y se conocía como los libros desde Génesis hasta Malaquías. En el Nuevo Testamento, cuando los escritores hablan de la palabra de Dios, están haciendo referencia al Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento en esa época no existía. El Nuevo Testamento vino a ser recopilado 300 años después de Jesucristo, de modo tal que Jesucristo mismo, Jesús de Nazaret, y todos los discípulos y apóstoles hablaban desde Génesis a Malaquías y lo llamaban las Sagradas Escrituras. Cornelio, instruido en las Sagradas Escrituras, ayunaba, iba a la sinagoga, se congregaba y aprendía. Un día, ayunando, un ángel se le apareció y le dijo: manda a llamar a Simón, de apodo Pedro, que está en la casa de Simón Curtidor, en Jope, junto al mar. Cornelio envió a 3 de sus delegados, a 3 trabajadores, a 3 soldados, y les dijo: vayan a Jope y traigan aquí a Cesarea, traigan a Pedro. Esos 3 señores se fueron a Jope, y en esos momentos Pedro estaba en una terraza a la hora del almuerzo con mucha hambre. Pedro tuvo una visión y veía un manto blanco que descendía del cielo con toda clase de animales, de cuadrúpedos y de reptiles, y una voz del cielo que le dijo: Pedro, mata y come. Pedro, un poco sorprendido, dijo: Señor, ninguna cosa común o inmunda ha entrado jamás en mi boca, porque en la ley de Dios hay alimentos y hay cosas que no son alimento. De modo tal que Pedro, que fue criado en las Sagradas Escrituras, distinguía de cosas santas, limpias, distinguía de cosas comunes y distinguía de cosas inmundas. El lienzo bajó y subió por 3 veces, y Pedro contestó de la misma manera: Señor, ninguna cosa común o inmunda ha entrado en mi boca. En griego diría: ninguna cosa koinos o akatartos ha entrado en mi boca. Pero la voz del cielo le contesta y le dice: Pedro, no llames común o koinos en griego lo que yo he limpiado. Usted lo puede estar mirando allí en Hechos capítulo 10, sígame en la lectura. Ahí tiene la Reina Valera 1960, la versión que usted tenga, la Dios habla hoy o la que usted tenga a disposición. Le va a decir lo mismo. La voz le dijo: no llames koinos lo que yo he limpiado.
pero nunca le dijo, no llames a catartos o inmundo lo que yo he limpiado, porque la ley de Dios dice que lo común puede llegar a ser limpio, pero lo inmundo jamás de los jamases podrá limpiarse. Por eso el cerdo que es inmundo, o la culebra, o la rata, o el perro, que son animales inmundos, jamás podrán ser alimento. Pero muchas religiones han tomado este texto para decir que Pedro ya podía comer cerdo. Hechos capítulo 10, dicen los que saben que fue dada un suceso que sucede 12 años después de la ascensión de Jesucristo al cielo. Cuando usted lee Hechos capítulo 10, desde el capítulo 2 de Hechos al capítulo 10 hay 12 o 15 años de diferencia. Si Jesucristo ya abolió la ley, si Jesucristo ya cambió el mandamiento, ¿por qué Pedro seguía sin entender 12 o 15 años después de la ascensión de Jesucristo al cielo? Eso no está hablando de comida, porque usted puede seguir leyendo en Hechos capítulo 10 y se va a dar cuenta que Pedro quedó pensativo después de esa visión. En ese momento tocaron a la puerta y fueron los 3 delegados de Cornelio quienes estaban allí y le dijeron: Pedro, baje a Cesarea, que Cornelio lo está esperando. 3 veces subió y bajó el lienzo. 3 hombres llegaron a la puerta. Eso no es casualidad. Pedro se fue absorto, amanecieron ahí y al otro día salieron hacia Cesarea. Pedro se dirigió a la casa de Cornelio, y así cuando Pedro llegó hasta donde Cornelio se postra a sus pies y adora, pero Pedro lo levanta y le dice: no hagas eso, porque yo también soy servidor. Y entonces Pedro le dice: ¿para qué me has llamado? De esta manera Cornelio empieza a hablar. Verso 33, Hechos capítulo 10. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. ¿Por qué Pedro dijo que Dios no hace acepción de personas? Porque cuando Pedro llega a la casa de Cornelio, entiende la visión. Hechos capítulo 10, verso 28 dice: Pedro dice: a vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. La visión que estaba viendo Pedro en ese lienzo no era comida, no era limpiando alimentos inmundos que no son alimentos, según Levítico capítulo 11 o Levítico capítulo 19. La visión que tuvo Pedro le estaba diciendo: no digas a ningún hombre que es común o inmundo, porque las religiones hacen acepción de personas, pero Dios no hace acepción de personas. El hombre, cuando fue creado a la imagen de Dios, perdió la imagen del Eterno Todopoderoso, y ese hombre se volvió común. Pero el ser humano nunca ha sido inmundo. El ser humano, al ser pecador, se ha vuelto común, ha dejado la limpieza, ha dejado de ser santo, pero se ha vuelto común, no inmundo. De manera que la cruz del Calvario, Jesús de Nazaret, cuando muere, le da la oportunidad al hombre de poder volver a pasar de un estado común a un estado santo. Por eso se les lleva la palabra del Señor y se les predica, para que cada uno tome conciencia y escuche la voz del Señor, que le da la oportunidad de arrepentimiento y de volverse a la senda antigua y preguntar por el buen camino. Si el hombre escucha y no endurece su corazón, el día aceptable es hoy.
Pedro, en esta visión le están diciendo, no le están diciendo, Pedro, el cerdo ya se puede comer. No, Pedro dice, a mí me ha mostrado Dios en esa visión que a ningún hombre llame común o inmundo. De modo pues que Pedro dice en el verso 34, Dios no hace acepción de personas. Verso 35 en adelante dice, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Esa es la palabra clave para esta hora. El que le teme a Dios y hace justicia. Pedro pues comienza a predicar y dice, Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu de santidad y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A Jesús de Nazaret levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después de que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De Jesús de Nazaret dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyesen recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu de santidad cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el Espíritu de santidad, porque los que oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu de santidad también como nosotros? Y mandó a bautizarles en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Yehoshua. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Dios no hace acepción de personas. Por ahí hay religiones, hermano cristiano, del campamento pentecostal, del campamento trinitario, testigo de Jehová o adventista, cristianos. Dios no hace acepción de personas, sino que se compadece de aquel que le teme y hace justicia. Para Dios no hay acepción de personas. Por eso esos que le enseñan que Dios tiene un pueblo aparte llamado Israel, o que tiene una iglesia aparte llamada como se llama en el cristianismo, le están engañando. Eso no está escrito, eso no está en la palabra de Dios. Aquí Pedro está predicando para judíos de la circuncisión, de la religión que se llamaba judaísmo. Aquí Pedro está predicando a gentiles. Cornelio está allí y mucha familia de él, y está dando el mismo sermón para los unos y para los otros. ¿Por qué? Porque Dios no hace acepción de personas. Verso 35 de Hechos 10 y verso 36. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. ¿Qué tiene que ver una iglesia gentil con un pueblo santo? ¿Qué tiene que ver un pueblo pagano con un pueblo que obedece a los mandamientos y a las leyes del Eterno? La única diferencia es en aquel que no quiere obedecer, que no teme a Dios o que no hace justicia. ¿Cuándo nosotros podremos tender justicia? Dice la palabra del Señor, Deuteronomio 6, verso 25. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos sus mandamientos. Esto es para los hijos de Israel.
¿Quiénes son aquellos los hijos de Israel? Todos aquellos que han sido dispersos por las naciones. Mi compañero leyó en Romanos capítulo 2, desde el verso 1 en adelante. Yo le quiero leer desde el verso 5 y dice, Romanos 2:5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Ojo, sea judío o gentil, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. ¿Quién es la verdad? Juan 14 le puede decir, Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Salmo 119, 142 le puede decir también que dice la Biblia, tu justicia es justicia eterna y tu ley, la verdad. Por eso el verso 8 de Romanos dice, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. No obedecen a Jesucristo que predica la palabra de Dios, esa palabra que está en la ley de Dios. No obedecen el mandamiento de Jesucristo, no obedecen el mandamiento de Dios. Jesucristo dijo, yo no vine a hablar mis propias palabras, sino las de mi Padre, las que están escritas en la ley de Dios y en el Antiguo Testamento en los profetas. Romanos 2:9 dice, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Verso 11, porque no hay acepción de personas para con Dios. Esas mismas palabras las está diciendo Pablo, las mismas palabras que dijo Pedro en Hechos capítulo 10. Romanos 2:12, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. A esto viene Yeshua, Jesús de Nazaret, predicando el evangelio, predicando la buena noticia, diciendo, arrepiéntanse, el reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse y crean en esta buena noticia. El reino del único Dios verdadero, del Creador y sustentador nuestro, quien nos ama, quien nos ha venido a buscar, que ha metido su mano en el cieno, en el lodo, en el pecado, y está buscando a esos que se le perdieron, a esas ovejas perdidas de la casa de Israel que se le perdieron, nos está buscando. Esta historia no comienza en Mateo, ni en Marcos, ni en Lucas, ni en Juan. La historia de nosotros, de su pueblo, comienza en el Antiguo Testamento. En Mateo capítulo 5 usted puede encontrar una historia desde el verso 21 en adelante, cuando una mujer de las naciones, una mujer sirofenicia, iba detrás de Jesucristo diciéndole, Señor, tengo una hija enferma, hazme un milagro. Y Jesús de Nazaret no le prestaba atención. Y caminaba detrás de Jesús, y Jesús iba adelante, y Jesús no le prestaba atención. Y ella clamaba a gran voz, Señor, Hijo de David, tengo una hija enferma, hágame un milagro. Pero el Señor seguía adelante hasta que los discípulos le dijeron, Señor, despídala, dad voces tras nosotros. Y Jesús se acerca a los discípulos y le dice, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Este verso complica todo el cristianismo. Cuando dicen que Israel de Dios, Gálatas 6:16, cuando dicen que el Israel de Dios fue desechado, cuando dicen que el Israel de Dios ya nunca más será recordado, el cristianismo totalmente desviado de la palabra de Dios, no saben qué hacer con estas palabras de Jesucristo. Yo solo soy enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Cuando Jesucristo se detiene en el camino para decir estas palabras a los discípulos, la mujer se acerca y se postra y le dice, Señor, tengo una hija enferma, tengo una hija perseguida por un demonio, hágame el milagro, tenga piedad.
Y la mujer le dice, el Señor, Jesús de Nazaret, el Rey de Reyes, el Rey de amor, le dice, no me es permitido dar el pan de los hijos a los perros. No me es permitido dar el pan de los hijos a los perros. La mujer le dice, Señor, yo conozco eso, yo sé que es verdad. Pero aún de las migajas que caen de la mesa de sus señores, los perros comen. Jesús de Nazaret le dice, grande es tu fe, mujer, que te sea hecho como tu fe te alcanza. Y en ese momento el milagro le fue hecho. La mujer comió de las migajas. La mujer que no obedecía, pero creía que Jesucristo era el Rey de Reyes y le podía hacer el milagro, recibió un milagro. Su hija fue sanada en esta hora porque comió de las migajas que caen de la mesa de sus señores. Porque comió del pan que es dado solamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero ella alcanzó su milagro. Nosotros somos esas ovejas perdidas de la casa de Israel que Jesús de Nazaret lleva 2000 años buscando con este evangelio del reino. Y este evangelio del reino será predicado en todas las naciones y luego vendrá el fin. No hay otro evangelio, dice Pablo. No hay otro evangelio, dice Jesucristo. El que le diga otra cosa es mentiroso y sea maldito. Solo hay un evangelio y es el evangelio del reino. El que viene a buscar a los hijos que se le perdieron en el Antiguo Testamento. Nosotros podemos leer en la profecía, Jeremías capítulo 30. Palabra del Eterno que vino a Jeremías diciendo, Jeremías capítulo 30, así habló el Eterno Dios de Israel, diciendo, escríbete en un libro todas las palabras que te he hablado, porque he aquí que vienen días, dice el Eterno, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo Israel y Judá, ha dicho el Eterno, y los traeré a la tierra que di a sus padres y la disfrutarán. Estas pues son las palabras que habló el Eterno acerca de Israel y de Judá. Porque así ha dicho el Eterno, hemos oído voz de temblor, de espanto y no de paz. Inquirid ahora y mirad si el varón da a luz, porque he visto que todo hombre tenía las manos sobre sus lomos como mujer que está de parto, y se han vuelto pálidos todos los rostros. Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. En aquel día, dice el Eterno de los ejércitos, yo quebraré su yugo de tu cuello y romperé tus coyundas, y extranjeros no lo volverán más a poner en servidumbre, sino que servirán al Eterno su Dios y a David su rey, a quien yo les levantaré. Tú pues, siervo mío Jacob, no temas, dice el Eterno, ni te atemorices, Israel, porque he aquí que yo soy el que te salvo de lejos, a ti y a tu descendencia, de la tierra de esclavitud. A Jacob volverá, descansará, vivirá tranquilo y no habrá quien lo espante. Porque yo estoy contigo para salvarte, dice el Eterno, y destruiré a todas las naciones entre las cuales te esparcí. Porque el pueblo de Israel está disperso por todas las naciones. Eso somos usted y yo. Sigue diciendo el verso, sino que te castigaré con justicia. De ninguna manera te dejaré sin castigo. Porque así ha dicho el Eterno, incurable es tu quebrantamiento y dolorosa tu llaga. No hay quien juzgue tu causa para sanarte, no hay para ti medicamento eficaz. Todos tus enamorados te olvidaron, no te buscan. Porque como hiere un enemigo te herí, con azote de adversario cruel a causa de la magnitud de tu maldad y la multitud de tus pecados. ¿Por qué gritas a causa de tu quebrantamiento? Incurable es tu dolor, porque la grandeza de tu iniquidad y por tus muchos pecados te he hecho esto. Pero serán consumidos todos los que te consumen, y todos tus adversarios, todos irán en cautiverio. Hollados serán los que te hollan, y a todos los que te hicieron presa de ti daré en presa. Mas yo haré venir sanidad para ti, y sanaré tus heridas, dice el Eterno. Esto es para nosotros. Porque desechada te llamaron diciendo,
Hay gente que dice que Israel fue desechado y no se dan cuenta que Israel está regado por todas las naciones. Voy a leer de nuevo el verso 17. Mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice el Eterno, porque desechada te llamaron, diciendo, esta es Sión de la que nadie se acuerda. Así ha dicho el Eterno, he aquí yo hago volver los cautivos de las tiendas de Jacob, y de sus tiendas tendré misericordia, la ciudad será edificada sobre sus colinas, y el templo será asentado según su forma. Y saldrá de ellos acción de gracia y voz de nación que está en regocijo, y los multiplicaré y no serán disminuidos, los multiplicaré y no serán menoscabados, y serán sus hijos como antes, y su congregación, su iglesia, su eclesía, delante de mí será confirmada. Y castigaré a todos sus opresores, de ella saldrá su príncipe, y de en medio de ella saldrá su señoreador. Este es Jesús de Nazaret, y le haré llegar cerca a él, se acercará a mí, porque ¿quién es aquel que se atreve a acercarse a mí? Dice el Eterno. Y me seréis por pueblo, y yo seré vuestro Dios. Este es el pacto. Un pacto que está desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y serán mi pueblo y yo seré su Dios. Y he aquí la tempestad del Eterno sale con furor. La tempestad que se prepara sobre la cabeza de los impíos reposará. No se calmará el ardor de la ira del Señor hasta que haya hecho y cumplido los pensamientos de su corazón. En el fin de los días entenderéis esto. Mucha gente está preocupada por lo que está pasando en el Medio Oriente y no se están dando cuenta que son señales, o se dan cuenta que son señales de los últimos tiempos, pero ni aún así quieren obedecer a la eterna palabra del Señor. Por ahí andan anunciando un arrebatamiento secreto en cualquier momento, pero déjeme decirle que ese tal arrebatamiento secreto no está escrito en ningún verso de la Biblia. Y yo reto a cualquiera que me dé un verso donde diga que Jesús viene en secreto por su pueblo, o por lo que ustedes llaman iglesia. Se dará cuenta que no está en la Biblia, porque Jesucristo mismo en Mateo 24, desde el verso 27 en adelante, dice que después de la tribulación de aquellos días el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las potencias de los cielos serán conmovidas y las estrellas de los cielos caerán. Entonces verán la señal del Hijo del Hombre en los cielos, y verán al Hijo del Hombre que viene en las nubes con gran poder y gloria. Que viene en las nubes con gran poder y gloria. Y Él enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta a recoger a sus escogidos de todas las esquinas de la tierra. Aleluya. Eso dice Mateo 24 y son palabras del Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Él es quien tiene la última palabra. Aquí no vale pastor de 40 y 80 y 100 años del Evangelio, no vale cura y no vale papa. Jesucristo es el Rey de Reyes y ya dijo cómo es su venida. Apocalipsis capítulo 1 verso 7 dice que viene con las nubes y todo ojo le verá. Después de la tribulación de aquellos días, dice Jesucristo. Si Jesucristo ya le dijo cómo era su venida, aténgase, porque esos días no son fáciles. Porque ahí está el libro de Apocalipsis, usted lo puede leer. Pero el Señor no viene en las nubes hasta el capítulo 14. Pero el problema es lo que acontece desde el capítulo 1 en adelante, el anunciamiento de Juan a las iglesias. Pero el Señor dice en Apocalipsis 2:10, pasarás tribulación por 10 días. Luego en Apocalipsis 3:10 dice, en esos días de persecución y de tribulación que vienen sobre el mundo entero, tú serás librado. Pero no le dice que lo van a sacar antes de ninguna tribulación. El Señor está anunciando su venida y le está diciendo a cada uno de nosotros que estas señales que se están dando es para que usted caiga en cuenta que es hora de arrepentirse. Es hora de hacer teshuvá, como dice por ahí en el Antiguo Testamento en hebreo, es hora de regresarse. Arrepentimiento significa eso. Regrese a la Torá, regrese a la Biblia, a las Sagradas Escrituras. Regrese al Antiguo Testamento, regrese allí donde está la fuente de agua viva.
Jesús de Nazaret lo anunció, lo dijo: yo no vengo a hablar otra cosa que no es las palabras de mi Padre. Juan 6, capítulo 7, 8, 9, 10, 11, 12, puede leer. Jesucristo no se inventó nada. Jesucristo ya lo dijo desde el Antiguo Testamento. Hay un solo Dios que permanece fiel. Es el mismo ayer, hoy y mañana. Por siempre será el mismo. No hay otro distinto. Yo soy el que salvo y no hay quien arrebate de mi mano. Yo soy el que condeno y no hay quien libre. No hay otro. Y este Dios no cambia. Su palabra la dio en el Antiguo Testamento y Él lo confirmó en Mateo capítulo 5 cuando dice: yo no vine a abolir la ley, yo no vine a abrogarla, yo vine a darle cumplimiento, a engordarla, a darle plerú en griego. Yo vine a asentarla, a darle la correcta interpretación, porque por ahí hay religiones como el judaísmo que dan versiones equivocadas de la ley de Dios. Luego de muchos años, 300 y pico de años, 330 años después de Jesucristo, se formó una religión llamada cristianismo, y todos siguen desviándose de la palabra de Dios, de la ley de Dios. Todos siguen tomando en vano sus mandamientos. Juan capítulo 14, verso 15 dice Jesucristo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 15, 10 dice: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo guardo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Maranatha. ¿Dónde están los mandamientos del Padre Eterno? Están escritos desde el Génesis. Desde ahí están escritos. Y su palabra es verdad y su palabra no pasará. Ya lo dijo en Mateo 5, después de decir que no viene a destruir la ley, sino a engordarla y a fortalecerla. Dice que primero pasará en el cielo y la tierra, en el que usted y yo estamos parados. Primero pasará el cielo y la tierra, antes que una pequeña coma, una pequeña letra de la ley de Dios. Usted y yo, mi querido oyente, mi querido hermano cristiano, del campamento que sea, somos esas ovejas perdidas de la casa de Israel, que pertenecemos a su pacto. Jeremías capítulo 31, verso 31 dice: después de aquellos días haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que los saqué de la mano de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos. Usted también lo puede leer en Hebreos capítulo 8, verso 8. Ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos. Y este es el nuevo pacto que haré con la casa de Israel. Hebreos capítulo 8, verso 8 en adelante, también lo puede leer. Jeremías 31, 31, también está escrito, porque el escritor de Hebreos está repitiendo las palabras del profeta Jeremías. En aquellos días haré un nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá. No hay pacto con gentiles. ¿Sabe por qué? Porque Dios no hace acepción de personas, sino que tiene un solo pueblo, y todos aquellos que escuchan y creen en el evangelio del reino pueden ser añadidos a su pueblo. Su pueblo, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. No estamos hablando de aquel pueblo del Medio Oriente. Allá están los judíos boleando plomo. Déjenlos allá. Ellos también tienen que arrepentirse, porque la casa de Judá también tiene que regresar en arrepentimiento de sus pecados al Israel de Dios. El Israel de Dios se compone de 12 tribus, hijos de Jacob. Jacob, hijo de Isaac. Isaac, hijo de Abraham. Y todas las promesas que han sido dadas a Abraham. Por eso Pablo escribe en Gálatas capítulo 3, verso 29. Si sois de Cristo, si sois del Mesías, sois linaje de Abraham, sois hijos de Abraham. Si sois de Cristo, sois hijos de Abraham y herederos según la promesa. ¿Cuál promesa? La que fue dada a Abraham en el Antiguo Testamento, Génesis capítulo 12, desde ahí lo puede leer. Hay una promesa dada a un hombre que tuvo un hijo llamado Isaac, y Isaac tuvo un hijo llamado Jacob.
Jacob luchó con un ángel y le cambiaron el nombre por Israel. Israel tuvo 12 hijos, 12 tribus. Pero Israel, en el capítulo 19, cuando el Señor entra en pacto con ellos, ellos luego lo desechan y dejan su pacto. Luego del reinado de Saúl viene David, y luego del reinado de David viene Salomón, y a causa del pecado de Salomón, Primera de Reyes capítulo 7 lo puede leer. Luego del reinado de Salomón, el pueblo se divide en dos casas: casa del norte y casa del sur. Casa del norte, Efraín, casa de Israel, y casa del sur, casa de Judá. El pueblo se divide entre dos hermanos. Le voy a contar una historia acerca de dos hermanos que usted conoce. Está en los evangelios y dice que había un hombre que tenía 2 hijos, pero el hijo menor pidió la herencia y se fue a las naciones. El hijo menor pidió la herencia, de modo que dejó de ser hijo, rehusó a ser más hijo de su padre, pidió la herencia y se fue a las naciones. Malgastó la herencia. Y luego le tocó trabajar, y luego apacentando cerdos se dio cuenta que quería alimentarse de lo que alimentaban a los cerdos. ¿Cuáles cerdos? Los que bajaron en el lienzo de Hechos capítulo 10, donde a Pedro le dijeron: Pedro, no llames común lo que yo he limpiado. Esos cerdos estaban ahí en el lienzo, y el hijo pródigo quería comer de lo que alimentaban a los cerdos. Pero el hijo pródigo dijo: regresaré a la casa de mi padre, porque mejor le va a los trabajadores de la casa de mi padre que a mí, que aquí de estas naciones que estoy yo. Regresó a la casa de su padre, y su padre lo estaba esperando, y lo recibió, y le dio vestido nuevo, le dio calzado nuevo y un anillo en su mano. ¿Qué es el vestido nuevo? El vestido nuevo, el vestido blanco, son las obras justas de los santos. Apocalipsis capítulo 19, verso 4. Los vestidos blancos, los lino fino, son las obras justas de los santos. Le dio calzado nuevo, ¿para qué? Para caminar en su senda de justicia. Le dio un anillo y lo adoptó como hijo de nuevo. Cuando llegó a la casa del padre, el hijo mayor se disgustó. ¿Por qué 2 hermanos? Porque el pueblo de Israel fue dividido en 2 hermanos, casa de Israel y casa de Judá. El hijo pródigo es usted y yo, que estamos en las naciones, queriendo comer de lo que comen los cerdos, pero recuerde que el cerdo nunca podrá ser limpio. El hijo pródigo quería comer de lo que comían los cerdos, pero más bien regresó, recapacitó y regresó a la casa del padre. No a la casa del hermano mayor, no a la casa de Judá. Regresó a la casa de su padre, el que da el pan de vida. Ese que dijo: no me es lícito dar el pan de los hijos a los perros. Ese mismo Jesús de Nazaret, que es el mismo del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Ese hijo regresó a la casa de su padre a comer pan vivo, palabra de Dios que comienza en Génesis. No ignore, hermano, más la palabra de Dios. La palabra del Eterno comienza en Génesis y es completa para usted. No esté diciendo: esto no es para mí, esto es para otro pueblo. Usted es ese pueblo. Usted es ese hijo pródigo que está en las naciones queriendo comer de lo que comen los cerdos. Recapacite y piense y diga: mejor le va un trabajador en la casa de mi padre. Regresaré y le diré: Padre, no soy digno de ser tu hijo. Hazme como a uno de tus siervos. Ese hijo Efraín, esa casa de Israel que se fue dispersa por las naciones, y lo leímos en Jeremías 30. El eterno Dios Todopoderoso dijo: lo recogeré de las naciones donde lo dispersé, en Segovia, en Carrizal, en Minanueva, en Lapodo, donde quiera que esté cualquier selva, donde los dispersé, de allá los traeré, con esta palabra viva, con este evangelio del reino los traeré. Arrepiéntanse y crean en este evangelio. ¿En cuál evangelio? En el que predicó Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret, que no infringió el mandamiento, que no infringió la ley, porque el día que Jesucristo infrinja un mandamiento, si es que algún día lo pudo haber hecho, si Él en esta vida, cuando caminó en esta tierra, infringió algún mandamiento, déjeme decirle que hubiera sido pecador.
Por ahí hay religiones diciendo que él infringió el día de reposo porque hacía el bien. Pero esos que dicen así es porque no conocen la ley de Dios. No quieren leer el mandamiento, no les gusta el Antiguo Testamento, no quieren leer de la ley de Dios. En el día de reposo es lícito hacer el bien, dice Jesucristo. Por eso hay algunos que dicen que él lo infringió, sean del judaísmo o del cristianismo, dicen lo mismo, que él infringió y él no puede infringir lo que él mismo escribió. Jesús de Nazaret es coherente con lo que escribe en el Antiguo Testamento y con lo que dice en el Nuevo. Él no es hijo de hombre para que mienta, no es hombre para que se arrepienta. Él no podía infringir los mandamientos porque el día que infrinja uno es pecador y entonces en vano murió en la cruz del Calvario. Si Jesucristo infringe un mandamiento de la ley de Dios, se hace pecador y usted y yo estamos en la olla, como decimos aquí. No estamos haciendo nada aquí parados. No estamos haciendo nada en las iglesias entonces, si no crean que Jesucristo obedeció toda la ley. Pablo dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Sed imitadores de mí como yo de Cristo. Usted y yo somos invitados a ser imitadores de Pablo, imitadores de Jesús de Nazaret. ¿Quiere ser cristiano de verdad? Si cristiano significa seguidor de Cristo, créale a Jesucristo que Él no abolió su ley, sino que la obedeció. Vuelvo y le repito, su ley permanece para siempre, siempre y cuando haya tierra y cielo. Mientras haya tierra y cielo, su ley está vigente. La ley no muestra el pecado y por eso usted sabe qué es robar, y por eso usted sabe qué es adulterar, y por eso usted sabe qué es matar, y por eso usted sabe que el cerdo no es comida, y por eso usted sabe que tiene que arrepentirse y regresarse, porque el propósito de la ley es conducirlo a Cristo para que Cristo lo perdone. Romanos capítulo 10 verso 4. Este es el propósito de la ley de Dios. Nosotros como pecadores, como infractores de la ley, primera de Juan 3:4, todo el que peca infringe la ley, porque el pecado es infracción de la ley. Todo aquel que infringe la ley de Dios es pecador. Y dice el profeta Ezequiel 18 verso 4, todas las almas son mías, tanto el alma del Padre como del Hijo. El alma que pecare, esta morirá. Pablo por eso dice en Romanos, la paga del pecado es la muerte, Romanos 3:23. Y Romanos 6:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos del reino, de la gloria de Dios. Todos infringimos su mandamiento y su ley, pero en este momento el Espíritu de Santidad, el Rey de Reyes y Señor de los Señores, le está diciendo, reconvenga, regrésese a la obediencia. El Señor derrama de su Espíritu de Santidad para que usted ande en santidad, para que usted deje de estar infringiendo la ley de Dios. Primera de Juan, capítulo 3, verso 4. Todo el que hace amartía comete anomía, porque la amartía, el pecado, es anomía, infracción de la ley. Y hay un problema con esa palabra anomía en griego. Esa palabra se la encuentra usted en Mateo capítulo 7, cuando dice, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre hicimos sanidades, pero yo les diré, no os conozco, hacedores de anomía, infractores de la ley, aléjense de mí que no los conozco. Ese es el problema con esta palabra que nosotros llamamos pecado, la anomía, la infracción de la ley. Y estamos hablando del Nuevo Testamento. Regrésese, compañero, hermano, amigo, cristiano, del campamento que sea, pentecostal, testigo de Jehová, adventista, trinitario. Regrésese al Rey de Reyes y Señor de Señores, a nuestro Salvador que vino a buscar lo que se le perdió. A Él no se le perdió en el Nuevo Testamento nada. A Él se le perdieron en el Antiguo Testamento. Usted y yo nos perdimos. Nos dispersó el Señor a causa de que pecamos y dejamos su pacto. Nos dispersó por todas las naciones. Y aquí terminamos usted y yo.
porque Europa vino y colonizó a América, y vinieron los españoles y los ingleses y engendraron hijos con las indígenas, y usted y yo nacimos aquí en esta tierra. Yo nací allí en la banca, en una casita de madera. Yo soy de aquí mismo, un indio, un indígena como cualquiera. Pero qué casualidad que fueron aquellos europeos que vinieron acá. Esos europeos que salieron de la casa del norte de Israel y fueron dispersos por todo el norte, dice el profeta. Eso lo puede leer usted desde Primera de Reyes, capítulo 7 en adelante. Usted y yo somos las ovejas perdidas de la casa de Israel, y por eso él dice: yo solo soy enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Usted y yo somos hijos, que hemos perdido la condición de hijos, pero el Señor es misericordioso, que nos adopta y nos hace otra vez hijos de Abraham, del pacto. Si sois de Cristo, Gálatas 3:29, si sois de Cristo, linaje, simiente, hijos de Abraham sois, y herederos según la promesa. El escritor de Gálatas es el mismo escritor de Efesios, cuando en Efesios 2:12 dice: en aquel tiempo, cuando estabais sin Cristo, estabais alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. En aquel tiempo, cuando estábamos en pecado, sin Cristo, estábamos alejados de la ciudadanía de Israel. Si estamos alejados de la ciudadanía de Israel, no tenemos pactos ni promesas. Si no tenemos pactos ni promesas, no hay esperanza, no tenemos Dios en este mundo. Eso está diciendo Pablo. Pablo en Efesios capítulo 2, verso 12 lo puede leer. Ahí está, abra su Biblia. Ahora les predicamos a Yehoshua, a Jesús de Nazaret, que ha venido a buscar lo que se le perdió. Acepte a Jesucristo, reconvenga, vuelva a las Sagradas Escrituras. Todas estas escrituras son para usted, son para mí. Aceptemos a Jesucristo para que Él nos adopte y nos haga conciudadano de los santos, para que Él nos dé ciudadanía de Israel, para que volvamos otra vez a los pactos de la promesa dada a un hombre llamado Abraham, para que podamos andar en este mundo con esperanza y con Dios. Se acercan los tiempos duros, la venida de Jesucristo no va a ser fácil. Jesús de Nazaret viene en las nubes a rescatar, porque los días que vienen no son fáciles. Las guerras que acontecen de aquí para adelante van a traer hambruna mundial. El Señor le dijo a Pablo, le advirtió, y Pablo advierte en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 verso 15 en adelante, hablando de la venida del Señor. Dice las mismas palabras de Jesús de Nazaret. Os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros, los que hayamos quedado vivos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. El Señor mismo descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que hayamos quedado vivos, seremos juntamente con ellos arrebatados, y así estaremos y recibiremos al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor, es decir, juntos ya. El único verso que se habla de arrebatamiento es ese, y el arrebatamiento que dice en Primera de Tesalonicenses 4:17 es después de la venida del Señor, después de su parusía, dice en griego. El arrebatamiento no va a ser antes de su venida. El arrebatamiento es cuando Él venga en las nubes, porque Él ya lo dijo en Mateo 24, Amén. Que enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta a recoger a sus escogidos cuando vengan las nubes, que todo se le verá. Porque Él viene a rescatar, porque Él viene a librar de la angustia de Jacob a su pueblo. Jeremías capítulo 30. Todo lo que hemos leído hoy, lo que hemos hablado, ahí está. Antiguo y Nuevo Testamento no se pueden contradecir. Es la misma Biblia, porque es del mismo autor, no se puede contradecir.
A mí no me venga a decir que una cosa es para el uno y otra cosa es para el otro, porque Dios no hace acepción de personas. Porque el que sin ley peca, sin ley será condenado. Pero el que en la ley peca, por la ley será condenado. Dios no hace acepción de personas. Somos la congregación de los hijos de Israel, predicando la palabra del eterno y poderoso Dios, el único, del uno y único Dios. Maranata. Somos los hijos de la casa de Israel y le invitamos: arrepiéntanse, regresen, hagan teshuva, regrésese a la palabra de Dios, no endurezca su corazón. El día aceptable es hoy. Jesús de Nazaret viene, pero los días previos a su venida no van a ser fáciles. Busque al hermano Aníbal Figueroa, busque al hermano Eber Cardeño. Hay otros de la congregación que predican esto por todo el pueblo. Dígale a su pastor, pregúntele, muéstreme un verso donde dice que él viene en secreto. No lo va a encontrar, no lo hay. Pregunte, mi hermano, porque cuando llegue al tribunal de Cristo, ¿qué excusa le va a dar? No, el pastor me dijo. No, yo me dormí en la banca y no entendí. No, el cura dijo. No, el anciano dijo. No, señor, todos tienen Biblia. Todos la tienen cerca. Muy cerca de ti está la palabra. Deuteronomios capítulo 30, verso 11. Muy cerca de ti está la palabra. No está en el cielo para que digas quién subirá y la traerá. No está al otro lado del mar para que digas quién irá por ella y nos la traerá, para que la cumplamos y la obedezcamos. Porque muy cerca de ti está la palabra, esta palabra de vida. Léase Deuteronomios 30, tan siquiera todo el capítulo, o del verso 11 en adelante. Porque en ese capítulo es donde dice: pongo delante de ti como testigos al cielo y la tierra. Mira que pongo como testigos al cielo y la tierra, que pongo hoy delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia. ¿Cómo? Amando al Señor tu Dios, andando en sus caminos y obedeciendo sus mandamientos. Así se escoge la vida. Pregúntele a su pastor por la Biblia. La Biblia no se contradice. Si el Señor ya dijo que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, pregúntele cuál es el nuevo pacto con el cristianismo, que no lo va a encontrar. El nuevo pacto es con la casa de Israel y con la casa de Judá. Recuerde Jeremías 31, 31 en adelante, Hebreos 8, 8 en adelante. No se confunda, pregunte por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y ande por él. Maranata significa el Mesías, Cristo viene. Dios les bendiga y los guarde. Que el Señor quebrante sus corazones. Que el Señor derrame bendiciones sobre los que oyeron. Padre Santo, ten misericordia de tu pueblo, Señor, disperso en las naciones, porque muchos los han engañado, Señor. Han venido magos, han venido brujos, encantadores, políticos que hablan desde los altares y los duermen en una banca. Reprende al adversario, Señor. Reprende todo espíritu contrario a tu Santo Espíritu, Yehoshua, a Jesús de Nazaret. Porque tuya es la honra, la gloria, la alabanza y el poder. Reprende al adversario, Señor, y saca a tu pueblo del adormecimiento en que está. Hay un pueblo que vive muy feliz, y este pueblo es el pueblo de Dios. Este pueblo vive así porque un día conoció a Jesús, su Salvador. Hay un pueblo, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, hay un pueblo y hay un pacto. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Apocalipsis capítulo 21 verso 3 y Apocalipsis capítulo 21 verso 7 dicen lo mismo. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. A aquellos escogidos del linaje de Abraham, que hacen parte del linaje de Abraham, esos son sus escogidos. Que el Señor les guarde y les bendiga en el nombre de Jesús de Nazaret y Yehoshua Anosri. Amén.